Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo Scout, por lo que ahora estamos conociendo los programas mundiales del marco Mundo Mejor. Tal es el caso que en este episodio hablaremos acerca de Patrimonito, el cual busca que los jóvenes tengan el conocimiento para proteger la herencia del mundo, esto es, lograr la preservación de todo el patrimonio mundial. Para esto tengo a una grandiosa invitada. Ella es inteligente, carismática, alegre y toda una lideresa. Es Majo Méndez. María José Méndez tiene 19 años. Es de la ciudad de Cuenca. Es scout desde el 2009. Es Robert del clan Intichurí del grupo Scout número 5 Ángel Robusti Vaso de Cuenca. Estudia ingeniería civil. Ha participado en eventos nacionales e internacionales, como foros, jamborees, ILT, además de campamentos nacionales. Sin más preámbulos, Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Brian, ¿todo bien? Un poco nerviosa sobre el podcast, pero súper emocionada. Qué chévere, es un gusto tenerte aquí y en este caso hablar sobre este gran programa como lo es Patrimonito. Pero antes de abordar este tema como tal, vamos a conocer un poco de tu experiencia dentro del movimiento. Así que cuéntanos, ¿cuándo y cómo ingresaste al movimiento Scout? ¿Cómo y cuándo ingresé al movimiento Scout? Son dos preguntas muy interesantes. La verdad, yo nunca entré como me interesó los Scouts y me llevaron. Fue porque mi tía es de Scout, mi prima es de Scout y bueno, toda mi familia es de Scout, mis dos padres y mis hermanos. Entonces, mi tía es Scout desde hace muchos años atrás. Un día yo me fui a la casa de mi prima y ellas tenían su activación en el grupo, entonces me llevaron, pero de inicio no me gustó el movimiento. Fue un día súper aburrido porque era cerca del Día de las Madres, entonces estaban haciendo una manualidad. Y a los 3 meses, pasó algo parecido, entonces yo regresé al movimiento y desde ahí hasta la actualidad intento no faltar ningún sábado porque es una de mis actividades preferidas en toda la semana. ¿Y desde cuándo? Es desde el 2009, entonces igual he sido una scout activa desde ese año. A veces he dejado cierto tiempo, pero no mucho por temas de la universidad o del colegio, pero en general el movimiento creo que es una de las partes esenciales de mi vida. He crecido con él y me he formado con los valores que te proporciona. Qué bueno, qué interesante. Entonces ya estás por cumplir o ya cumpliste tu década dentro del movimiento Scout. Sí, estoy cerca de cumplir mi década en el movimiento Scout. Casi a finales de este año la cumplo. Entonces es algo emocionante porque prácticamente he estado más tiempo, más de la mitad de mi vida en el movimiento y compartirla con tu familia, con tus padres y que les guste y que compartan estas actividades y te apoyen en la mayoría de ellas es algo súper chévere porque puedes hacer más actividades en tu vida cotidiana, o hay cosas como una carpa o un sleeping, no necesito rogarles a que me las compren, tal vez ellos hasta ya las tenían antes de que yo las necesitara. Exactamente, y creo que ya no tienes tal vez ese miedo o esa preocupación de preguntarles o de saber si te van a dejar ir a un campamento, a una actividad, sino que ellos van a ir contigo porque son dirigentes, supongo, entonces tienen que ir ahí de ley. Así que qué bueno por esa parte. Sí, la verdad, aunque a veces sí es súper raro porque en mi grupo tenían la frase de no existen padres, entonces a veces creo que se preocupan más por el resto de beneficiarios que por su hija, pero sí, varias veces me ha tocado que mi papá sea mi dirigente en los eventos nacionales. Por ejemplo, el Jam Camp, que fue en Guayaquil, él era mi dirigente durante una semana y a la que le dejaba votando era a mí, entonces tiene su parte buena y su parte mala. Porque había veces que también para campamentos yo no tenía lista mi mochila y él me recordaba: "¿No te vas a ir de campamento? ¿No tienes campamento?". Pero otras veces era como todo dentro del movimiento, estaba con él. Entonces, creo que es algo que compartimos y muchos de mis amigos le conocen a mi papá y se llevan más con él, creo, que conmigo. Igual a mi mamá, entonces es algo chévere, es algo bonito. Porque igual ese sentimiento de aventura, de que ir al bosque, a la montaña, salir de campamento, de excursión, lo podemos compartir todos juntos. Es algo muy bonito. Claro, es tremenda experiencia, creo que ahí se vive otra.
pero súper buena igual dentro del movimiento Scout. Y algo que me llamó la atención es el nombre de tu clan, que es Intichurí. Eso no es español, ¿no? ¿Cuál es el significado? El nombre de nuestro clan, Intichori, es Hijo del Sol. Es un nombre puesto en quichua. En mi grupo les gusta mucho lo que es mantener las raíces de nuestra cultura. Igual dentro de nuestro clan, nuestro lema está igual en quichua y muchas de las acciones cuando enfocamos eventos intentamos mantener esto para que se guarde un poco de la cultura y es justo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Claro, exactamente. Entonces, la invitada perfecta con todo eso de mantener el idioma dentro de su grupo para este tema como lo es Patrimonito. Pero ya vamos a tocar ese programa como tal, pero antes cuéntanos cómo podrías definir al movimiento Scout. ¿Cómo lo podría definir? Yo creo que es una formación entre amigos, porque el movimiento Scout te forma en valores, en principios y te da muchas habilidades que te sirven en tu vida cotidiana. Tal vez la gente no lo vea de esa manera, pero aprender a cocinar algo sin utensilios, aprender a hacer un amarre, aprender a hacer un nudo, tal vez te puede sacar de situaciones en las que tú ni siquiera te imaginas que te puedes encontrar. Además, los scouts no son solo eso, nos enseñan también lo que es el cuidado de la naturaleza y tienen muchos valores que se enfocan en cómo tratar a las otras personas y cómo queremos ser tratados. Además, tiene muchos aspectos de lo que es inclusión y son temas que en la actualidad tal vez son muy debatibles, pero creo que ser scout te da un plus dentro de estos, porque desde que entras al movimiento, todas las acciones son enfocadas para tu beneficio y el beneficio de la sociedad en general. Creo que el movimiento Scout es parte de la vida de todo Scout, como diría la frase, una vez Scout, siempre Scout, e intentar dejar el mundo en mejores condiciones. Es una frase que te llevas en la cabeza desde el primer día que entras al movimiento. Entonces es una frase que tal vez aplicas todos los días y no te das cuenta con los valores y principios que te enseñan en tu grupo, tal vez con un juego, tal vez con una actividad, con una competencia en la cual al final terminas cansado y muerto, pero tienes esa satisfacción de haberlo logrado. Entonces, en tu vida diaria, en tu vida profesional, creo que ese sentimiento que aprendes desde pequeño se te queda y lo quieres seguir replicando. Entonces, siempre intentas hacer las cosas mejores. Entonces, creo que ser scout es un estilo de vida y es parte de la personalidad de la mayoría de nosotros. Claro, y creo que has mencionado todo lo que aprendes dentro del movimiento Scout o todo lo que desarrollas como tal. Y en este caso, tú que ya tienes bastante tiempo, creo que has visto ese cambio o has visto cómo el movimiento ha influido en tu vida para ser la persona que eres ahora. Así que verdaderamente es interesante e importante lo que te enseña el movimiento como tal. Sí, creo que la verdad lo que te enseña, más que las habilidades, creo que las experiencias son lo que te van marcando, porque aunque muchas personas me sigan molestando de que los scouts venden galletitas o que los scouts van y ayudan a viejitos a cruzar la calle, como muestran en todas las películas, no es solo eso, sino tiene mucho de fondo. Entonces, ha habido veces que yo he hablado con algunos de mis amigos que me molestaban de que, ay, sigues siendo scout y ya eres tan grande. ¿Cómo sigues en el movimiento? Y ya les he contado todas las experiencias, los campamentos, los foros, los entrenamientos de liderazgo, los amigos que formas dentro del movimiento y les abres mucho la mente porque dicen, nunca pensamos que los scouts fueran de esa forma o que los scouts te formaran de una manera aparte de lo que es vender galletitas o ir de campamento. Entonces, creo que esa parte de ser scout te hace también ser un poco más abierto hacia conocer nuevas personas o hacia ser un poco más sociable, porque dentro del movimiento haces actividades que en tu vida pensarías que ibas a hacer. Yo he hecho tantos deportes extremos que si hubiera sido por mí sola, creo que jamás los hubiera hecho. Claro, creo que a todos nos han dicho, bueno, a los rovers principalmente, nuestros amigos que no conocen el movimiento, como que, oye, no estás muy viejo para ser scout o hasta qué edad piensas ser scout, pero como lo mencionas, no saben que lo que se hace, o sea, porque piensan que solo es para niños que venden galletas o como decías, sino que es mucho más que eso, es hacer proyectos en contribución a la sociedad, construir un mundo mejor o dejarlo en mejores condiciones de como lo encontramos. Entonces, tal vez cuando ven tus fotos de un campamento o una actividad que se ve así bastante chévere, te dicen como que yo quiero ser scout por eso o por un campamento y tal. Pero el escultismo es más que eso, o sea, es más que solo un campamento, sino es construir un mundo mejor.
Así que, y bueno, y con estos programas que se están mencionando en estos últimos episodios, es lo que se quiere, o sea, con ámbitos totalmente diferentes y con alianzas como tal, lograr construir una sociedad sostenible o mejor para las futuras generaciones. Sí, la verdad creo que los programas que se están impulsando actualmente, todo lo que es Marco Mundo Mejor, son programas que tocan temas, como ya lo había dicho, un tanto debatibles en la actualidad, en la que la sociedad tiene diferentes puntos de vista, pero creo que son temas demasiado importantes en la que la formación joven, la formación desde que uno es tal vez niño y comienza nuestra etapa de juventud y adultez, son temas en los que deberíamos informarnos, formar parte y tomar acción, porque muchas veces hemos escuchado el que los jóvenes son el futuro, pero no lo tomamos en cuenta, y es algo que en verdad los jóvenes somos el futuro y tal vez somos el presente, porque, aparte de los programas, formarnos en diferentes temas como el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, todo lo que es acción social, y la erradicación de muchas de las problemáticas que existen en el mundo actual, creo que también te da un punto de empoderamiento y liderazgo en el cual no solo te ayuda en tu vida como scout tal vez, sino en tu vida personal y en tu vida profesional, porque saber guiar grupos, saber cómo mantener relaciones interpersonales es una habilidad que en la actualidad se está perdiendo, pero debería mantenerse. Claro, y creo que eso es lo que te desarrolla el movimiento como tal. Pero bueno, ahora sigamos de fondo con el tema de este episodio que es Patrimonito. La Organización Mundial del Movimiento Scout y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, han reconocido la importancia del patrimonio mundial y la necesidad de trabajar juntos para protegerlo. Impulsados por sus visiones, ambas organizaciones están colaborando para empoderar a los jóvenes de todo el mundo para que tomen la iniciativa de proteger el patrimonio mundial a través del programa de reconocimiento del patrimonio mundial de la UNESCO y el movimiento Scout Mundial. Consiste en una insignia y certificado reconocidos por las dos organizaciones, que se denomina Insignia Patrimonito Scout, con el propósito de promover el patrimonio mundial, educar a los jóvenes y convocarlos a tomar acciones para el desarrollo sostenible. Bueno, con este pequeño antecedente, ahora sí, Majo, cuéntanos qué es Patrimonito. ¿Qué es patrimonito? Para entrar en el tema de patrimonito es necesario explicar un poco de lo que es Marco Mundo Mejor y lo que es el reconocimiento Scouts del mundo. Porque Marco Mundo Mejor en Ecuador está principalmente enfocado en 5 aspectos, que es mensajeros de la paz, Scouts del medio ambiente, reconocimiento Scouts del mundo y patrimonito que está dentro de este, además del programa He for She. Dentro de lo que es reconocimiento de Scout del mundo, que ya se trató en el podcast anterior, que lo explicó Miguel, es un reconocimiento que se basa en un proyecto donde se establece una base. Patrimonito es parte de este. Sigue el mismo concepto, pero este es enfocado hacia lo que son lugares reconocidos por la UNESCO. ¿Por qué son importantes estos lugares o por qué Patrimonito se crea alrededor de ellos? Es principalmente porque en la actualidad la globalización y el mundo está haciendo que se pierdan estos pequeños espacios. Lo que se está buscando con diferentes objetivos, diferentes organizaciones o muchas veces programas es tal vez la protección civil, preservar el medio ambiente, apoyar a refugiados o construir medios de paz, pero se deja muy de lado lo que es la historia y el patrimonio, que es algo que nos forma y que siempre va a ser parte de nosotros como ciudadanos activos, porque nosotros tenemos una historia. No seríamos lo que somos actualmente o nuestras ciudades o nuestros países si no tomamos en cuenta esta historia que nos antecede. Entonces, este es de donde nace la insignia de patrimonito, ya que se unen lo que es la OMMS, que es la Organización Mundial del Movimiento Scout, y la Organización Científica y Cultural del UNESCO, para promover lo que es este programa de Patrimonito. Lo que busca es que dentro del movimiento Scout se realicen proyectos en los cuales se mantenga y se preserve este patrimonio. Cuando se obtiene la insignia de Patrimonito es algo súper importante y que muchas personas preguntan, ¿el de tú la sacas solo o viene complementado? Al obtener lo que es el reconocimiento Patrimonito, obtienes el reconocimiento Scout del mundo. Como ya lo habían explicado, este es el único reconocimiento que otorga la organización Scout Mundial
Entonces, este implica un poco más de desafíos que el resto de programas que constituyen lo que es el Marco Mundo Mejor, que es un poco de dónde nace Patrimonito. Patrimonito nace de lo que son principalmente de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 4, que es educación de calidad, el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el objetivo 17, que es lo que es alianzas para los objetivos. Estos tres objetivos están enfocados directo a patrimonio, aunque este no se olvida de los otros objetivos, ya que mantiene algunos de los aspectos de los mismos, pero no está tan enfocado. Patrimonito significa también lo que es pequeño patrimonio. El diminutivo patrimonito nos da una idea de por qué esto. Patrimonito nace como una idea de un personaje que representa a un joven guardián del patrimonio. Patrimonito ha sido ampliamente adoptado como la mascota internacional del Programa de Educación del Patrimonio Mundial. Patrimonito nace como un proyecto, pero este también existe una serie de capítulos en los cuales nos pueden indicar y nos muestran lo que son los patrimonios y cómo mantenerlos, y nos muestran la historia. Este es uno de los proyectos impulsados por Patrimonito, que es un personaje. Son súper interesantes, son videos cortitos, son capítulos de una serie de programas en los cuales se explican la historia de los lugares, como es el ejemplo de Perú en la ciudad de Cusco, que aún conserva vestigios del Imperio Inca como patrimonio arqueológico. Dentro de este programa de Perú específicamente se refuerza la identidad y la dignidad de las comunidades locales. Además, Patrimonito, dentro de sus historias, las cuenta con amigos que se hace dentro de estos, que muchas veces son personajes que cuentan la historia de su lugar y son parte de la misma historia. Además, los personajes también son de las comunidades locales y guardan lo que son costumbres y tradiciones del mismo. Por ejemplo, en el capítulo de Cusco, Perú, se muestra un poco de lo que es la celebración del Inti Raymi, que es una de las celebraciones ancestrales que se mantienen en la región andina. De ahí, Patrimonito en general tiene también lo que son objetivos enfocados directamente a este, entre los cuales está sensibilizar y movilizar a los jóvenes, ya sean scouts o no scouts, para participar y ayudar a la preservación y promoción del patrimonio mundial. Este es uno de los objetivos principales que busca Patrimonito, es que aparte de conocer, puedan divulgar la historia de estos lugares, porque tal vez el conocimiento que nosotros adquirimos y no lo compartimos se pierde. Entonces, este es uno de los objetivos primordiales del proyecto de Patrimonito. Otro de los objetivos es promover la ciudadanía activa entre jóvenes del mundo, que es uno de los objetivos del Programa de Educación del Patrimonio Mundial de la UNESCO y el Programa de Jóvenes del Movimiento Scout Mundial. Además de promover, de discutir y de mostrar lo que es el patrimonio a la sociedad, también busca que estas actividades lo conserven. Otro de los objetivos es proporcionar una plataforma a través del programa de premios de Scouts del mundo por la acción continua donde los Scouts y no Scouts puedan profundizar sus conocimientos, adquirir habilidades y contribuir a los problemas culturales y de comportamiento sostenible. Aquí también nos muestra cómo dentro de, ya se habló en los otros capítulos, de lo que es Scouts del mundo, nos ayuda a adquirir habilidades y conocimientos, porque, como les explicaré a continuación, tiene una serie de procesos que se deben seguir, pero en cada uno de estos podemos aprender distintas habilidades que no nos sirven solo para obtener el reconocimiento Patrimonito o Scouts del mundo, sino para la realización de proyectos. Todo lo que es la realización de proyectos y la obtención sigue los mismos pasos de lo que es la insignia y el reconocimiento Scouts del mundo. Pero para no repetir y no ser monótono, les voy a explicar un poco de cuáles son los pasos para realizar un proyecto o cómo yo les estoy comenzando a aplicar dentro del ámbito de patrimonio y una serie de tips que les puede ayudar al momento de realizar sus proyectos y no saber cómo. Entre estos pasos, los primordiales están el informarte sobre qué es patrimonio y en qué objetivos se enfoca. Primero debemos saber qué es, en qué nos estamos metiendo, como se dice comúnmente, y los objetivos que éste mantiene.
Porque si no sabemos, tal vez decimos, ok, voy a sacar la insignia, voy a sacar el reconocimiento Scout del mundo, pero necesitamos saber por dónde comenzar. Entonces, el primer paso es informarnos de qué se trata, ya que los Scouts siempre han buscado la forma de enfocarse en causas positivas. Debemos tomar en cuenta que las historias de nuestras naciones están desapareciendo lentamente. Una buena manera de servir a la comunidad es convirtiéndonos en los guardianes de patrimonio, que sería Patrimonito. Otro de los pasos que sería el segundo paso podría ser ponte en contacto con tu coordinador nacional del reconocimiento de Scouts del mundo. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto al inicio? Porque dentro de nuestras organizaciones nosotros tenemos a nuestros coordinadores nacionales que tal vez conocen más del proyecto y nos pueden guiar durante el proceso. Si intentamos comenzar a hacer patrimonito o a realizar un proyecto sin una guía inicial, podemos tomarnos más tiempo del necesario y no realizar los objetivos y no cumplir con nuestras metas que nos propongamos. En el caso de Ecuador, nosotros tenemos personas en la coordinación nacional que nos pueden guiar y nos pueden dar un poco de consejos de cómo comenzar nuestros proyectos o cómo aplicarlos dentro de los lugares que nosotros escojamos. Como tercer paso está el seleccionar el territorio en el cual nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, para seleccionar estos lugares, nosotros tenemos una base que es en UNESCO ORG. Tenemos una lista de distintos lugares, no solo en Ecuador, sino alrededor del mundo. Entre los lugares que más reconocidos están, un ejemplo es La Habana en Cuba. Otro de los ejemplos es Novgorod en la Federación Rusia o Libela en Etiopía. Son lugares que son muy reconocidos. Otro de los lugares es en Egipto, las pirámides, que son lugares que tal vez nosotros los vemos como turísticos, pero no sabemos que estos son reconocidos en la UNESCO como patrimonio natural o patrimonio cultural de la humanidad. Entonces nosotros podemos entrar a lo que es UNESCO ORG y ver el listado. No son solo dos lugares, hay muchos países que tienen reservas ecológicas súper grandes que tal vez no son reconocidas o no son promovidas, pero igual estas deben ser protegidas. Dentro de lo que es ya Ecuador, tenemos 5 lugares. Uno de los primeros es el centro histórico de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, de la ciudad de la que soy. El centro histórico de Cuenca es notable ejemplo de que la ciudad española fue planificada. Esto se le llamaba como Entrorrera, que atestigua el interés dado a los principios de la planificación urbana del Renacimiento en las Américas. Dentro del centro histórico de Cuenca se encuentran vestigios de muchas edificaciones coloniales, lo cual le convierte en un patrimonio cultural de la humanidad. Además, dentro de lo que es el centro histórico de Cuenca se encuentra mucho de la cultura andina y de lo que es principalmente de la zona del Austro, donde se encuentra Cuenca. Otro de los lugares dentro del Ecuador es la ciudad de Quito. La ciudad de Quito está fundada en el siglo XVI sobre las ruinas de una ciudad inca y se encuentra a una altitud de alrededor de 2.850 metros. A pesar de que la ciudad está considerada como patrimonio cultural por su centro histórico, y este a su vez es uno de los mejores conservados y menos alterados en América Latina, este ha sufrido una serie de daños debido a los terremotos que ha sufrido desde 1917. Otro de los lugares dentro del Ecuador es el Parque Nacional Sangay. Este no es un patrimonio cultural, este es un patrimonio natural, ya que su belleza es sobresaliente y tiene dos volcanes activos. El parque ilustra todo lo que es respecto a ecosistemas, desde bosques tropicales hasta glaciares. Son paisajes sorprendentes en contraste con los picos nevados y los bosques de las llanuras. Uno de los parques que son dignos de visitar dentro del Ecuador. Otro de los más conocidos a nivel mundial son las Islas Galápagos, que están situadas en el Océano Pacífico a unos 100 kilómetros del continente. Son 19 islas con una reserva marina que ha sido llamado Museo Vivo y Escaparate de la Evolución. Muchos hemos escuchado lo que es la evolución de Darwin y estas islas son el vivo ejemplo de su estudio. Estas están ubicadas
dentro de 3 corrientes oceánicas que las hacen uno de los fenómenos naturales más increíbles que podemos presenciar. Además, las Galápagos son un crisol de especies marinas, no solo marinas, sino también terrestres. Además, tienen distintos climas en cuestión de unas pocas horas y distintas regiones en una isla tan pequeña, lo cual lo convierte no solo en un patrimonio cultural, sino en una belleza natural que debemos conocerla. Y finalmente, el quinto lugar que tenemos dentro de nuestro bello Ecuador es el Camino del Capañán o Sistema Vial Andino. Este camino incluye alrededor de 273 sitios distribuidos entre 6.000 kilómetros que fueron seleccionados para resaltar los logros sociales, políticos, arquitectónicos y de ingeniería de la red, junto con su infraestructura asociada para el comercio y el alojamiento y almacenamiento. El sistema andino compone todo lo que es la región andina y tal vez muchos hemos escuchado de los chasquis o el camino de los chasquis, que eran los corredores andinos que pasaban de una comunidad a otra. El sistema vial andino incluye muchos de los caminos que estos recorrían. Estos son los 5 lugares que nosotros nos podemos enfocar dentro de Ecuador, pero asimismo en distintos países existen lugares y reservas ecológicas y reservas y patrimonios culturales que nosotros podemos, en los cuales nosotros podemos enfocar nuestros proyectos. Como cuarto paso, tenemos también lo que es realizar el reconocimiento del territorio elegido. Este es uno de los pasos más importantes. ¿Por qué? Porque durante la realización del reconocimiento con guía del coordinador y ayuda de las autoridades que rijan en este territorio, nosotros podemos identificar las áreas en las cuales debemos enfocarnos para hacer un espacio, que este sea un espacio sostenible. Además, incluye lo que es su preservación y mantenimiento. El cuarto paso, al ser el más importante de realizar un reconocimiento del territorio, es el porqué. Nosotros debemos realizar identificar cuáles son las fallas o cuáles son las falencias que tienen o qué es lo que nosotros podemos mejorar dentro de estos espacios para conservar este lugar, ya sea natural o cultural, hacerlo un espacio sostenible y además mantener su preservación y podamos hacer una correcta difusión de la cultura que se encuentra en el mismo o tal vez de los paisajes increíbles que podamos ver en el mismo. Dentro de lo que es las horas del reconocimiento, de Patrimonito y de lo que es el reconocimiento Scout del mundo, tenemos la misma cantidad, que es cumplir un mínimo de 100 horas que se divide en 2 fases. La primera fase es de 20 horas, fase de descubrimiento, que es la que acabamos de hablar, y en esta fase tiene que ser una fase súper seguida. Durante esta fase también se realiza lo que es capacitación para la realización de proyectos, capacitación con personas especializadas para lo que es la conservación del patrimonio, porque nosotros no podemos hacer un proyecto que sea invasivo dentro de estos lugares. Lo que nosotros buscamos es promoverlo y preservarlo. Tenemos nuestra segunda etapa, que son las 80 horas, que es la fase de voluntariado. Estas 80 horas incluyen todo lo que es la realización del proyecto y el ponerlo en marcha. Como paso 5 tenemos un poco lo que es realizar el proyecto enfocado a la necesidad que encontramos. Ya que realizamos nuestras 20 horas en nuestra base seleccionada, como se mencionó en programas anteriores, nosotros debemos ubicar nuestra base ya sea permanente o sea de paso. Las bases nosotros debemos ubicarlas tal vez en un lugar cercano o dentro del territorio que seleccionamos, porque es súper difícil estar en otra ciudad y conservar un patrimonio en un distinto lugar. Durante el reconocimiento, nosotros debemos identificar las necesidades y como quinto paso vamos a enfocar nuestro proyecto a las necesidades que encontramos. Algo muy importante también es que durante este reconocimiento debemos regirnos a las normas y a las legislaciones que tenga el territorio dado y a las capacidades que nos den las autoridades del lugar. No podemos tomarnos la potestad de hacer nuestro reconocimiento por nosotros mismos, ya que son lugares, como lo habíamos mencionado, patrimonio cultural reconocido por la UNESCO o patrimonio natural reconocido por la UNESCO. Y por lo tanto también está regido en un territorio y tiene ciertas leyes.
Así que debemos informarnos mucho de esto, hablar con las autoridades y luego sí poner en marcha las necesidades que encontramos. El paso 5 es buscar también una buena idea que pueda solucionar o ayudar a solucionar la deficiencia que encontramos o la necesidad que se produce en la zona. Enfocarnos en que nuestro proyecto sea ejecutable. Este punto también es súper importante porque aunque nosotros tengamos muchas ideas, en el caso de Cuenca, que es la ciudad en la que vivo, ciertos, ciertos aspectos como lo que es la planificación o el espacio en el centro histórico de Cuenca es una problemática súper grande, pero es una problemática que no podemos solucionarlo ni nosotros ni las autoridades. Entonces son proyectos que nosotros debemos idealizarnos a objetivos que podamos cumplir para que nuestro proyecto se lleve a cabalidad hasta el final. Dentro del mismo paso, tenemos también lo que es seleccionar los miembros que nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos. Estos pueden ser scouts o no scouts. Este es un punto también importante. Si nosotros queremos hacer un proyecto, no es necesariamente este reconocimiento que lo trabajemos solo. Lo podemos trabajar en equipo. Pero al trabajarlo en equipo, las 100 horas no son divididas. Las 100 horas tienen que ser aplicables para cada uno de los beneficiarios que formen parte del proyecto. Esto quiere decir que tienen que formar parte de las 100 horas en fase de descubrimiento y voluntariado. También es importante saber que dentro de nuestros proyectos podemos incluir a personas que no son scouts, obviamente dentro de las edades, y ellas obtendrán el certificado de reconocimiento de Scouts del mundo. Les será tal vez insignificante a comparación de lo que significa para los Scouts, pero nosotros podemos trabajar tal vez con personas que conozcan más sobre el tema, o si queremos hacer un proyecto como la elaboración de una aplicación de celular, ponernos en contacto con personas que estudien esa carrera o sea afín, o queremos hacer un proyecto de divulgación y conocemos o tenemos amigos que estudian comunicación social, pueden formar parte de este proyecto y pueden ser parte del mismo, subirlo igual que lo hace un scout. Como sexto paso podríamos tener lo que es poner en marcha el proyecto. Ya cuando nosotros hacemos nuestro descubrimiento, elegimos las personas que nos van a apoyar en el camino y elegimos el lugar y además ubicamos lo que son las problemáticas que este tiene y tenemos una muy buena idea de cómo solucionarlas o cómo mejorarlas, debemos poner en marcha. Este, en este punto debemos ponernos de nuevo en contacto con las autoridades que rigen el territorio para que ellas nos aprueben el proyecto. Como había dicho, no puede ser un proyecto invasivo. Además, se busca la forma práctica y viable de desarrollar un proyecto en la comunidad. Es súper importante y es un consejo que tal vez no solo sea para proyectos como Patrimonito o Scouts del Mundo, sino para todos los proyectos en general, es trazarse un tiempo para cumplir los objetivos y ponerse metas para que estos sean cumplidos a tiempo y puedan llevar su proyecto en marcha. Como paso 7, y esto también lo incluye en lo que es Scout del Mundo, es evaluar el descubrimiento y servicio voluntario. Una vez que hicimos nuestro descubrimiento, evaluamos nuestra problemática y trabajamos con nuestro equipo para solucionarla y lo pusimos en marcha, nos trazamos nuestros objetivos y tenemos la capacidad de haberlo ya cumplido, tenemos que evaluar nuestro descubrimiento y el servicio de voluntario. Este es uno de los pasos, tal vez, que dentro de la realización de proyectos no lo tomamos en cuenta o lo dejamos de lado, que es la evaluación. En este punto nosotros podemos ver cómo se llevó a cabo nuestro proyecto, tal vez si no cumplimos los tiempos, tal vez si los cumplimos y pudimos haber hecho un proyecto más grande. En la evaluación nos sirve para poder tomar en cuenta nuestros errores, los errores de nuestro equipo y poder mejorar en futuros proyectos. Asimismo, podemos dar tips para siguientes proyectos o personas que tal vez repliquen un proyecto parecido al nuestro o hagan unos nuevos y puedan saber en qué nosotros fallamos para ellos no equivocarse o nosotros mismos no equivocarnos otra vez y que los proyectos cada vez sean mejores. Finalmente, el octavo punto sería compartir nuestro reporte del proyecto en Scouts del Mundo en la plataforma de scouts.org. Tal vez este también es un punto en el que muchos no le dan importancia, solo para lo que es la obtención de la insignia o el certificado, pero esta parte es súper importante. Aquí un tip
o un consejo sería no solo compartirlo en lo que es Scouts ORG, sino compartirlo en nuestras redes sociales. Tal vez muchos digan, es solo subir el ego o mostrar el proyecto que hiciste, pero no es eso. Nosotros al mostrarlo podemos inspirar a otras personas a que realicen proyectos parecidos o tal vez si lo ven alguna vez en una conversación digan, wow, esto hicieron en este patrimonio y le están dando una nueva vida, están socializándolo, lo están preservando, ¿por qué no hacer lo mismo en nuestra ciudad? Es algo muy importante compartirlo e inspirar a otros. Y eso es un poco de cómo se realiza y los temas que podemos tratar dentro de la realización de Patrimonito. Y como les había dicho, es un tema muy importante porque nosotros debemos guardar nuestra cultura y formar parte de ella. Además, son lugares en los que nos desarrollamos a diario. Por ejemplo, la ciudad de Cuenca. Todo el tiempo las personas que viven en ella pasan semanalmente, tal vez ahora no tanto, pero siempre estaban dando vueltas dentro de lo que es el territorio, el centro histórico. Hay un montón de lugares que nosotros podemos conocer. La Catedral de Cuenca es uno de los ejemplos más bonitos que hay en la ciudad y es algo que se está buscando prevalecer, ya que actualmente se está perdiendo mucho de lo que son las costumbres, o se está perdiendo mucho de lo que es la historia, o se está perdiendo mucho de lo que es el trasfondo de estos sitios. Y asimismo es lo que busca Patrimonito, que toda esta historia no quede tal vez guardada en una página de internet o que quede guardada en un libro o simplemente en la pared de algún museo, sino que muchas personas puedan involucrarse dentro de las mismas, conocerlas y divulgarlas. Exactamente, Majo. Creo que has mencionado todo lo que engloba este programa como tal y ha quedado claro. Pero sí es preciso destacar de que este programa es bastante interesante, ya que tal vez o los otros principalmente buscan resolver problemáticas actuales. Este, sin embargo, busca como que cuidar o promover ese, tal vez ese compromiso o esa obligación que nosotros tenemos con ese patrimonio mundial, de que tal vez estos lugares que ya mencionaste no son solo para irse a tomar una foto, porque muchas veces lo utilizan como para turismo, para promover la economía en un país, y por este turismo como tal se ven afectados dichos lugares, ya sea porque estos exceden la cantidad de personas que pueden abarcar como tal, o incluso la contaminación, que normalmente siempre es la que más afecta a estos tipos de patrimonios. Entonces, estos programas son importantes ya que a nosotros como jóvenes nos incentivan a cuidar todos estos lugares que, a más de guardar historia, son verdaderamente fundamentales y además de hermosos. Entonces, es súper importante. Y otro aspecto de lo que mencionaste es de compartir los proyectos. Yo creo que eso es súper relevante, no solo compartirlo en la plataforma que te da el movimiento Scout, sino también en nuestras redes sociales. Y como dijiste, no solo es o no es por ego como tal, sino que es sentirte orgulloso de lo que estás desarrollando, del proyecto que estás haciendo y además de incentivar a tus amigos en dichas plataformas a que hagan proyectos similares o a que cuiden estos patrimonios como tal. Así que no sé si tienes algo más que decir referente a esto o a de patrimonito. No, exactamente lo que dijiste, Brian. Justo el proyecto se enfoca en eso, en la preservación de los lugares naturales y los lugares culturales que tenemos no solo en nuestra zona, sino alrededor del mundo, y no perder nuestra historia. Tal vez sí globalizarnos en muchas tendencias, como lo hacemos actualmente, pero seguir manteniendo nuestra cultura y nuestras tradiciones, porque es lo que tal vez nos hace diferentes del resto de personas, que no nos hace iguales y nos puede dar un poco de lo que es el carisma que tenemos, porque aunque estemos en un mismo país, las personas cambian de modo de hablar, de léxico, de tradiciones, de culturas, hasta de aspecto físico entre regiones. ¿Y por qué no mantener también nuestra cultura a sí mismo entre las regiones, ciudades o países? Exactamente, y algo que me causa gracia es que, bueno, los dos somos de Ecuador, pero tú eres de Cuenca y yo soy de Puerto Viejo.
y tenemos un acento totalmente distinto, así que ahí se ve toda esta cultura que tenemos que es distinta a pesar de que vivimos en un mismo país. Bueno, ahora que ya hemos abordado este programa como lo es Patrimonito, vamos a seguir conociendo un poco de la experiencia de Majo, así que cuéntanos en cuántos eventos nacionales has participado y tal vez algún momento en específico que quieras destacar de alguno de ellos. En eventos nacionales, tal vez he perdido un poco la cuenta porque he participado en varios. La verdad, he tenido grandes experiencias en cada uno de ellos, pero creo que entre los que más me han marcado está el JamCam nacional, además de los foros a los que he asistido y aparte un poco lo que son eventos distritales, que eran eventos en los cuales en la época en la que yo estaba en unidad de scout e inicios de caminantes, y tal vez fue una época súper bonita porque tengo un evento súper marcado en el que fuimos a Zamora. Estábamos en uno de los lugares donde están los militares y teníamos las duchas todas juntas y dormíamos todos en carpas, pero nuestra carpa se inundó, teníamos 2 carpas. Mi patrulla era una patrulla de niñas, pero súper desorganizada. Entonces, siempre llevábamos 2 carpas, en la carpa en la que dormíamos y en la carpa en la que se quedaban todas las cosas, porque una sola carpa no nos alcanzaba. Entonces, cuando habíamos llegado, la zona del oriente es súper húmeda, entonces uno no sabe cuándo va a llover o cuándo va a hacer sol, porque son cambios instantáneos. En el momento en el que nosotros armamos la carpa, se nos inundó y botamos todas las cosas, de por sí ya estaban desordenadas, y fue una montaña en la cual había lagos de agua alrededor. Y durante todo el campamento, nuestra ropa estuvo metida en fundas, y al llegar a Cuenca, todos nos escribíamos de que: "Tú tienes mi camiseta, alguien ha visto mi pantalón, no encuentro mi media". Entonces, fue algo súper chistoso que cuando tienes tal vez 14 años es súper interesante saber que todo pasó en cuestión de horas y los amigos que hiciste, y creo que en eventos nacionales he hecho amigos súper buenos que tal vez nunca pensé hacerlos en otras ciudades, o tal vez compartir objetivos que yo decía: "No, nadie piensa igual a mí". Entonces, es algo que te da el movimiento y los eventos nacionales que te marcan mucho, te marcan mucho. Claro, y tremenda experiencia todavía como tropera y, y algo que me causa gracia es lo de las carpas, o sea, ustedes como días o llevando dos carpas, una para ustedes y otra para sus maletas. Es tremenda idea que no se me había ocurrido y no la había visto antes. Y cuéntanos también de los eventos internacionales en los que has participado. La verdad, en eventos internacionales, creo que he participado en 3 si cuenta el JamCam, fue en Ecuador, pero, uno de los más grandes en los que he ido es el Jamboree, mundial en Estados Unidos en el 2019. Creo que fue una experiencia súper, súper diferente, porque como ya te había contado, yo participé en lo que eran eventos nacionales, acampadas, distritales, pero era un evento un tanto diferente, uno, por la cantidad de personas. O sea, encontrar a más de 6.000 personas reunidas en un solo lugar que no sea por un concierto de alguien famoso, era una experiencia súper, súper chévere. Además de que el viaje de irte a otro lugar y de pasar con amigos es demasiado chévere. Nos pasaron muchas cosas en el trayecto. Tuvimos un viaje de 24 horas en bus porque nunca reservamos avión ni tren pronto, se acabaron los buses porque justo era un evento en Estados Unidos de algo musical, entonces, en la zona de Virginia, y habían todos los transportes colapsado, entonces, fue un trayecto así súper chévere y ya llegar allá como de evento yo nunca fui de participante, yo fui ya de como scout en servicio, entonces, llegar y estar solo y no saber a dónde irte y no saber cómo preguntar y que todo sea en otro idioma y encontrar un montón de lugares así súper bien organizado. Y ya cuando ibas a tus trabajos, a donde ibas de voluntario, yo en este caso había ido a lo que es scuba, buceo, y encontrarte con un montón de profesionales, gente adulta con años de experiencia, no solo en el movimiento, y que te reciban como si fueras parte del equipo y tú recién cumplido 18. O sea, era una experiencia súper, súper nueva. Porque ya no estás en el momento en el que te guían, sino en el que tú tienes que guiar y manejar como los grupos de los beneficiarios. Entonces fue así como que súper chévere. Y aparte, yo viajé con mi mejor amiga y con mis mejores amigos de mi grupo y todo.
y estar en la delegación ecuatoriana, ya haces nuevos amigos porque a la final convives casi que diario durante 2 semanas con ellos. Entonces nos pasaron muchas cosas, la carpa toda, llena de cosas como que pañoletas que intercambiaban, o a veces cosas de comida que te daban, o levantarte a las 5 de la mañana para ir a desayunar, cambiarte y alcanzar a hacer todo bien, y aún así tener que ir caminando porque perdías el bus. Entonces era algo así como que súper chévere y además conocer como la cultura de otros lados, porque tal vez en mi caso o en el caso de muchos lo vemos a través de películas, o lo vemos a través de experiencias, o lo leemos, o vemos tal vez de las personas que son influencers y que comparten como su vida o su cultura, pero conocer en vivo y en directo a los que viven allá y conocer todo desde raíz es súper chévere. Entonces, aparte, o sea, palabras también, te das cuenta que hay cosas muy diversas en un solo lugar, porque habían palabras como el chendo que nosotros usamos en Cuenca, que es algo súper normal. Estás en una conversación y de repente aparece el chendo. Entonces, de la nada se me salió en una conversación y todos se dieron la vuelta como, ¿qué estás diciendo? Explícanos. Y así me pasó varias veces con otras palabras. Entonces, saber que en un mismo idioma, con un cambio tal vez de región o de país, cambiaba algo, era súper chévere. Igual hice amigos de otros lugares que yo sé que cuando les escriba o les necesite van a estar ahí, porque con algunos todavía mantengo contacto y hacer un grupo de amigos de personas que no viven ni en tu país ni cerca, y que viven a más de 8 horas de avión, de tu ciudad, y que aún así puedas compartir experiencias con ellos, era algo demasiado chévere, demasiado bonito, porque tenemos un montón de fotos y creo que también en el Jamboree hice muchas cosas que jamás imaginé. Por ejemplo, deportes que habían dentro de la reserva. Conocí mucho de programas que no había conocido antes. Conocí de la mano culturas que yo pensé que no era así, que decía, no, es una exageración. Medio Oriente, Europa, o sea, tienes tantas culturas en un solo lugar reunido que no necesitas visitar los diferentes países porque ya los conoces ahí. Y aparte, en general, el evento, al ser tan grande, tenía una organización tan increíble que en la inauguración se usaba la tecnología tal cual como deberíamos usarla, los drones volando, haciendo figuras en el aire. Y aparte, o sea, como que tienes experiencias que jamás te imaginas. Por ejemplo, yo nunca pensé en ver en vivo y en directo a Bill Gates, o tal vez yo soy fanática de lo que es modelos ONU y cosas así de la ONU en general, y que aparezca el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dando un discurso de cómo los scouts van a cambiar el mundo, te marca y dices, si esas personas están ahí dirigiéndose hacia nosotros como scouts y diciendo que estamos haciendo algo bien, significa que estamos haciendo algo bien. Entonces te das cuenta que los scouts no son solo tu ciudad o no son solo tu país, sino que en verdad son a nivel mundial y que hay un montón de personas que quieren cambiar el mundo igual que tú. Y ahí te das cuenta la frase en la que dicen, pequeñas acciones hacen la gran diferencia, porque imagínate tener a 4.000 personas que hagan una pequeña acción, es una acción gigante. Y como que te abre mucho, mucho la mente conocer personas de otros lados, y conocer que no es solo tus problemas, porque muchas veces te cuentan de lo que sucede en sus ciudades, de sus experiencias, de cómo ellos viven el movimiento Scout, que a la final no es lo mismo. Cada uno tiene su toque especial, cada uno tiene sus diferencias y tal vez hablar y hacer una broma y que nadie entienda, pero después de las 2 semanas tú entiendes las bromas que pueden hacer en México, que pueden hacer en Inglaterra, que tal vez hacen en España y te quedas. A veces, muchas veces, mi amiga siempre me dice como que se me quedan las palabras o se me quedan los acentos de otros lados, pero creo que es esa capacidad y ganas que tú tienes de aprender de otras culturas y de enseñar la tuya, porque cuando comenzaban a hablar de que comidas nuevas y las comidas de sus países, y yo hablaba de Ecuador y que en el oriente comían insectos y que en Cuenca comían el cuy y todos así, no, eso es una mascota. Entonces, son cosas que tal vez dices, sí, o sea, todos piensan que es una mascota en otros países, pero dialogar en persona con ese tipo de experiencias es algo súper nuevo y
como dicen, cada persona es un ser nuevo, entonces conocer un montón de seres nuevos en un lapso de 2 semanas es lo que te causa viajar. Viajar te abre la mente, te abre las experiencias y tal vez hasta te guarda historias que si estás en un grupo de amigos, tú las puedes contar y todos dicen: "Guau, o sea, no puede ser que a alguien le pasara eso", y tú dices: "Sí, a mí me pasó". Y de ahí creo que otro de el último evento al que asistí fue el ILT en Panamá. Y este fue un evento un poco diferente porque no fue un evento como en sí de aventura, un campamento que íbamos a carpas o que íbamos a ir de caminata como en el Jamboree, que me perdía como 3 horas caminando porque no alcanzaba a coger el bus que me regresaba a mi subcampo, sino fue un evento en el que nos desconectaron del planeta, nos desconectaron del mundo, no había señal, no había internet. Yo había contratado un plan de datos porque era justo año viejo, entonces año nuevo también, y tienes que desearles feliz año a tu familia y a tus amigos. Y estar allá, o sea, a pesar de que las charlas porque este evento fue un poco más de formación en lo que era liderazgo, en lo que eran los ODS, un poco de lo que es el desarrollo de proyectos, solucionar problemática, empoderamiento juvenil, como diría la palabra. Pero en general igual haces amigos de otros lados, y eso fue un poco diferente porque yo no había compartido con personas de la región, de América, como de el Caribe, que era súper diferente, o sea, tenían como que ese carisma del Caribe, y aunque nosotros digamos que los latinoamericanos bailamos bien, no me incluyo, pero ellos lo hacían de una manera demasiado chévere, entonces, igual como que la noche cultural, y aprendí, aparte de las charlas que teníamos de la mañana hasta la noche, y sí eran un poco cansados porque todo el evento fue en inglés, creo que también te haces amigos súper cercanos. Justo antes de grabar le contaba a Brian un poco de la gente que conoces, entonces era muy chistoso porque, te comparten un poco de cómo son ellos y cómo es su cultura, pero también se hacen tus amigos y a la final compartes experiencias y te vuelves una persona súper cercana en cuestión de días o cuestión de horas. Y era un evento un poco diferente y un tanto interesante, porque cuando uno va a foros o cuando va a conversatorios, normalmente hacen equipos de trabajo y hay un momento de silencio incómodo y alguien tiene que salir y decir, bueno, ya organicemos y tiene que tomar la posta. Pero al ser un entrenamiento de liderazgo, todos querían hablar. Entonces, alguien preguntaba algo y tú veías todas las manos levantadas o todos querían dar su opinión o al menos la mitad querían dar su opinión y eran comentarios súper constructivos. Y conoces, dentro de este evento yo conocí un poco más de las problemáticas que había alrededor del mundo y me di cuenta que dentro de mi país hay mucha problemática, pero es muy diferente a lo que sufren en otros lados. Tal vez el mismo tema, pero con diferente contexto. Por ejemplo, tenía un amigo que estábamos hablando sobre, las personas sin hogar, y él dijo como: "En mi país no hay personas sin hogar", y nos contó el porqué, y cómo su gobierno hizo que no existan personas sin hogar. Cuando llegamos al tema de la inclusión o de los derechos, contarles que en Ecuador, la Constitución es pluricultural y que hasta la naturaleza tiene derechos. Es como que cosas chiquitas que tal vez en nuestra vida normal decimos como que: "Ah, la Constitución siempre ha tenido esto", pero en comparación a otros lugares, son cosas que podemos relucir o tal vez tenemos muchos defectos en otras áreas. Y como que todo eso te forma y dices: "Bueno, no soy solo yo en el mundo, sino que existen un montón más de personas y que muchos pueden tener el mismo pensamiento que tú". Y eso te hace crecer y te llena increíblemente, y sabes que aparte vas a tener amigos en cualquier parte del mundo. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes de lo que es el escultismo y lo que es la hermandad de Scout, que sabes que tienes un hermano que aunque no le conozcas, va a estar allá. Entonces, es algo súper, súper chévere. Y a los que tengan la oportunidad de ir a un evento internacional, nacional o hasta grupal, háganlo, porque las experiencias vividas nadie se los quita. Exacto, y yo creo que estos eventos que mencionaste, como lo fue el Jamboree Mundial y el ILT, han sido realmente emocionantes. O sea, como lo cuentas, creo que la experiencia de vida es única y además
el aprendizaje que te deja. Bueno, en este caso el campamento y este evento que es de liderazgo, así que súper chévere y además que son bastante largos, así que aparte de aprender, también conoces a personas increíbles que como lo mencionaste se van a quedar ahí por el resto de tu vida, así que súper chévere. ¿Y cuál es el artículo de la ley Scout que más te define o que más te gusta? Es una pregunta, creo que difícil, porque todos los artículos tal vez forman parte, aunque sea pequeña, pero creo que el que más me gusta y el que más me define es el Scout ríe y canta ante las dificultades. Y creo que es una de las habilidades que he desarrollado y que me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida, porque como todas las personas, por más pequeños o grandes que sean nuestros problemas, siempre nos frustran o nos causan estrés, tal vez la universidad, el colegio. Yo era una persona súper estresada en cuanto a mis notas y esta ley de que el scout cante y ríe ante las dificultades creo que también te da un plus, porque hasta si tú cantas y ríes, no solo mejoras tu ánimo, sino tal vez puedes mejorar el ánimo de una persona que está cerca tuyo. Si estás todo amargado, todo triste, contagias ese mismo ánimo hacia alguien más que tal vez él sí estaba feliz, pero tu tristeza le ganó. Entonces, mantenerse alegre por más problemas que tengamos, creo que es una habilidad o tal vez es una virtud que deberíamos desarrollarla porque a la final, si tú dices estoy alegre, vas a estar alegre porque los problemas pasan, pero la satisfacción de saber que tal vez tu problema no afectó a alguien más o tus acciones porque tú estuviste estresado o porque tú tuviste un mal día, no afectó el día de alguien más, es algo que se te va a quedar porque a la final, si sabes que tú estuviste estresado y tal vez por eso le gritaste o tal vez por eso hiciste una acción súper mala contra alguien, no se te borra de la mente tan fácil. Entonces, creo que es una de las leyes que más me gusta y me gusta aplicarla también. Claro, qué chévere y qué interesante lo que dices, porque creo que es así, o sea, si tú estás triste, eso se contagia a las personas que están a tu alrededor, si estás alegre igual. Entonces, siempre hay que tener presente eso. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto a los scouts de las demás organizaciones? Creo que en general es el método que utiliza, porque en las demás organizaciones, tal vez los voluntariados o cosas así que tengan las mismas bases, como el contribuir a que la sociedad mejore, lo hacen de una manera, como muy organizada o siguen un proceso demasiado monótono, pero dentro del movimiento es algo súper diferente porque tú no aprendes a base solo de charlas o de libros o como una clase, es como dicen, el movimiento es una formación no formal, es una educación no formal y es así, porque tus dirigentes se formaron desde el mismo aspecto en el que tú te estás formando. Muchas veces las formaciones son de jóvenes para jóvenes, aprendes en un juego, aunque no te des cuenta, aprendes mientras haces un amarre, aprendes mientras haces una competencia y estás gritándole a tu equipo porque quieres llegar primero, aprendes mientras haces una clave y en medio de la clave te dicen un dato histórico. Entonces, como que es un aprendizaje súper diferente. No es como que te metan a una sala de conferencias y te digan, bueno, hoy vamos a aprender sobre algún tema en particular y que te den una charla de 6 horas sobre eso y tú llegues todo cansado y digas, no, no quiero. El movimiento tiene esa parte atractiva de lo que es la vida en la naturaleza y que compartas con la naturaleza a tu lado y que tus amigos compartan contigo esas experiencias, como que no lo tomas de una forma educativa o no lo tomas como, que haces servicio a la comunidad, sino lo tomas como una actividad de entretenimiento, pero a la final lo estás haciendo, a la final estás sirviendo, estás ayudando a la comunidad. Muchas veces he tenido actividades en las que es una competencia de 10 kilómetros y a la mitad te dicen: "Graba un video haciendo una buena acción". Entonces, tú ese momento estás en medio de la competencia y dices: "¿Y ahora qué voy a hacer?". Y ves a alguien que está teniendo un problema y lo ayudas, y sin pensarlo, tal vez por cumplir una actividad, hiciste una buena acción al día. Entonces,
si te pones a analizar esas pequeñas cosas, el escultismo se diferencia de eso mucho. Yo he sido voluntaria en otros lugares, me he ido de voluntariado con lo que es la misión salesiana, y aunque también es un espacio en el que es de jóvenes y de alegría, es súper diferente porque, tu formación es para ti, y además los scouts no es como que te pongan límites, sino más bien te abren puertas y te dan la capacidad de tú desarrollarte solo, porque tal vez digan que todos los scouts sabemos nudos, pero si no te gusta caballería, tú no aprendes nudos. Tal vez digan que todos los scouts sabemos resolver pistas, pero si no te gusta, no lo vas a aprender y nadie te obliga a aprenderlo. Muchas veces hay gente que le gusta más lo que es la parte física, que los deportes y el campamento y excursiones, y hay otra parte del movimiento que le gusta más lo que es el liderazgo, los programas de Marca un Mundo Mejor y que realizar proyectos a la comunidad. Pero a la final, en cualquiera de las 2 actividades mezclas todo. Porque siempre vas a tener actividades en las cuales te estés moviendo, en las cuales aumentes tu energía, en las cuales seas una persona más activa y al mismo tiempo estés generando cambio, estés promoviendo proyectos de manera hasta involuntaria, como hacer una actividad de ir a sembrar un árbol porque tu grupo lo decidió así, es un árbol más. Entonces, creo que esa es la diferencia de otras organizaciones, que tú no lo tomas como una obligación o como algo que necesitas hacerlo, sino es algo que quieres hacerlo y te nace voluntariamente, porque a la final son cosas que como que te marcan y como lo decía anteriormente, es un estilo de vida y ya la haces involuntariamente, como recoger, que siempre te dicen, recoge un papelito de basura y guárdalo en tu bolsillo y lo botas cuando llegues a casa. Y tú en la mitad de la universidad estás caminando y encuentras una basura, inmediatamente te agachas, coges el papelito y lo metes en el bolsillo de la mochila que estés cargando. Y muchas veces mis amigos me han dicho como: "¿Por qué haces eso?". Y yo no me doy cuenta, entonces les digo como: "¿Qué estoy haciendo?". Y me dice: "Acabas de recoger un papel y lo guardaste". Y yo de que sí, o sea, tengo un bolsillo en el que yo pongo toda mi basura para cuando yo llegue a un basurero botarla ahí. Y me dice: "¿Por qué?". Y yo: "Porque eso aprendí". O sea, son cosas chiquitas que se te quedan guardadas y aunque no te des cuenta, sigues generando ese cambio a diario. Entonces, creo que ese es el plus de los scouts, que las actividades que haces te llaman la atención y no son monótonas y no te cansan. Entonces, creo que como que eso es un poco de lo que es el movimiento, y me he dado cuenta a lo largo de mi vida, porque he participado en muchas cosas diferentes y no hay punto de comparación. Es súper distinto el método educativo que mantiene el movimiento. Claro, y precisamente como tú lo mencionas, o sea, con nuestras actividades pequeñas, nuestras acciones pequeñas, estamos cambiando el mundo. Con eso de recoger bueno, los desechos que tú te vas encontrando mientras caminas, es bastante interesante. Entonces, todas estas actividades que realicemos son una forma de contribuir a un mundo mejor, por lo que eso es lo que, como tú mencionaste, caracteriza al movimiento Scout como tal. Y finalmente, un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte del movimiento Scout y también para esos Scouts que están como ahí tambaleando un poco de si seguir o no seguir en el movimiento. Yo creo que el mensaje que les podría dejar es: no tengas miedo a lo que dice la gente, porque si haces algo bueno, te juzgan, si haces algo malo, te juzgan. Entonces, ¿por qué no te deberían juzgar cuando haces algo que te gusta y tiene un propósito? Entonces, creo que ser scout, aunque te molesten, aunque sigas en eso, a lo largo, las experiencias, el aprendizaje y todo lo que significa el movimiento y la gente que conoces valen la pena. Porque, aunque no lo creas, la gente afuera tiene envidia de que tú seas de scout. Claro, o sea, eso es primordial y creo que es verdad, o sea, porque siempre hemos tenido un amigo o alguien que nos dice como que, oh, qué chévere que seas scout, pero no todos tal vez se atreven a dar ese paso de serlo como tal, de activar cada sábado, de reunirte cada sábado, de crear proyectos o de asistir a campamentos. Entonces es bastante interesante lo que mencionas. Y Majo, fue un gusto tenerte en este episodio. Eres una gran lideresa, como lo mencioné al inicio. Sabes demasiado, tienes bastante tiempo en el movimiento. Has participado de varios eventos y creo que esa experiencia que tienes
es única, así que gracias por habernos compartido tu conocimiento de Patrimonito y gracias por haber participado en este episodio. Gracias, Brian, por invitarme y a toda la gente que esté escuchando esto. Anímense, uno, a formar parte de los scouts o sigan en el movimiento. Y dos, anímense a formar parte de lo que están ofreciendo los proyectos de Marca un Mundo Mejor, porque tienen iniciativas súper chéveres para ser aplicadas en nuestras comunidades. Muchas gracias, Majo. También quiero agradecer a todas las personas que me escuchan desde diferentes lados como México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, Chile, El Salvador, Bolivia, España, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Paraguay y todas las provincias del Ecuador. Recuerden que me pueden seguir escuchando desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Castbox, Overcast, Castro, Deezer y YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. Además, pueden seguir a la página debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas Scouts y las comentaré en el episodio de dicha semana. Recuerden suscribirse, comentar, dar like a este episodio en la plataforma en donde lo estén escuchando y compartirlo con todos sus amigos, sean Scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.